los oprimían más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados se subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. También os dije: Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Ahora, si haces el favor, Nayibe, pones este tiempo en las manos del Señor. Y a Evelio. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de estar aquí en tu casa, de abrir tu palabra y de que sea predicada con libertad. Te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, que quitemos toda distracción y toda preocupación que podamos tener para que pueda ser recibida con gracia, Señor, y con poder en nuestras vidas. También te pedimos que nos des una actitud de obediencia a ella, Señor, de poder aplicarla el día a día en nuestras vidas, Señor, y te pedimos también por nuestro pastor Evelio, que seas tú bendiciéndole grandemente en la exposición de la misma. Te pedimos también por los niños en la escuela dominical, Señor, que allí también están aprendiendo de ti a través de tu palabra, que seas tú obrando también en sus vidas y en sus familias. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús. Pues muy buenos días. Es un privilegio de nuevo estar aquí entre vosotros y tener pues ocasión de compartir lo que más deseo y más me apasiona, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos carga esta vida, verdad? ¿Con cuántas cosas también innecesariamente nos cargamos nosotros mismos, incluso como hijos o como hijas de Dios? Si Dios va delante de nosotros, si Dios está presente y tiene todo bajo control, no hay motivo para preocuparme, no hay motivo para agobiarme, para tener temor.
Una frase que con frecuencia escuchamos es: nosotros debemos de ocuparnos, de preocuparnos por el futuro, porque el futuro es incierto. Ahora, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tu futuro no es incierto, te es desconocido. Pero estas dos frases, estas dos palabras, no son una misma cosa. Si Dios va delante y controla tu futuro, Él ya ha estado allí y lo conoce. Conoce lo que tiene orquestado para ese futuro. Ha regresado, te toma de la mano, Él va delante del camino y te lleva justamente hacia ese lugar que tienes delante y que tú no conoces, pero Él sí. Entonces, hermano, hermana, amigo, tu futuro no es incierto, es desconocido. La teología bíblica en tiempos difíciles se resume con 3 Cs. Dios, en primer lugar, conoce. Dios controla. Y en tercer lugar, Dios cambia. Dios conoce nuestro sufrimiento, conoce perfectamente nuestra vida, es conocedor de ella. Lo conoce no en el sentido de estar informado, sino en el sentido hebreo, lo experimenta, lo vive. Por así decirlo, y puede ser un antropomorfismo, el Señor Dios vive en carne propia nuestro sufrimiento. Nos conoce en el sentido más íntimo y personal. Dios controla, le pone límites al sufrimiento. El enemigo viaja por esta tierra y sabemos cómo viaja, pero el visado de entrada se lo pone Dios. Nada escapa del control del Señor. Dios es todopoderoso y Cristo, como hemos cantado, venció en aquella cruz, venció en la tumba, venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y Dios no solamente es un Dios que, como hemos dicho, conoce, controla, sino que también cambia. Dios cambia el mal, en último término, para un bien. Dios recicla las situaciones basura de nuestra vida. Para el Señor no hay material de desecho en ninguna de nuestras vidas. Lo recicla, lo transforma para bien las experiencias de sufrimiento, incluso hasta las experiencias de pecado. Todo esto es posible por la gracia infinita, por la gracia sublime de Dios. La gracia culminada de Cristo. Él tiene tu futuro en sus manos. No te preocupes. Cree solamente. Hoy vamos a empezar una nueva serie con uno de los personajes más fascinantes que encontramos especialmente en el libro de los jueces. En el libro de los jueces vemos que aparecen, podemos decir, 12 liberadores. 12 libertadores en medio de una circunstancia muy difícil en el pueblo de Dios, como estaremos viendo. Y aquí, en estos capítulos que hemos leído, porque la historia de Gedeón empieza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 8, aquí vemos el llamamiento que tiene Dios hacia ese hombre llamado Gedeón. Gedeón llegó a ser un gran líder para Israel. Su nombre significa el que rompe o guerrero poderoso. Así que para los que estáis buscando un niño, para vuestro próximo hijo, ahí lo tenéis. Un nombre precioso y además lleno de significado. Pero este guerrero poderoso no siempre se sentía un guerrero poderoso. No se sentía valeroso. Ni siquiera creía que podía llegar a serlo. Cuando leemos su historia, rápidamente notamos la inseguridad
de Gedeón. Gedeón era un hombre inseguro, totalmente inseguro, como vamos a ver. Tenía una falta de confianza en sí mismo. No tiene ninguna seguridad ni en Dios, ni tampoco en él. Ni tampoco tiene conciencia de quién le estaba llamando en ese momento, como vamos a ver. Pero vayamos por partes. En el versículo 1 del capítulo 6, el llamado de Gedeón, ese es el contexto, viene en un tiempo muy difícil. Muy difícil, muy complejo. Israel vive en una inestabilidad espiritual muy penosa. Después de una generación como la de Josué, una generación de conquista, una generación de fe, aparece una nueva generación absolutamente tremenda. Y creo que lo resume muy bien un versículo que aparece a lo largo del libro de los Jueces, que dice que cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía. Y pagaban las consecuencias, porque vemos que aquello les estaba llevando a una decadencia espiritual y moral tremenda. Dice el versículo 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de madianitas, de Madián, por 7 años. Creían en Dios, pero no estaban conectados con Dios. Y es muy diferente. No obedecían sus mandamientos. Deliberadamente el pueblo de Dios decidió pecar una y otra vez. Cuando estamos ciegos al pecado, no vemos los peligros que pueden llegar a ocasionar ese pecado en nuestras vidas, en nuestras familias, en el pueblo, en nuestra nación. Y lo peor, no solamente que no vemos ese pecado, no vemos las consecuencias, sino que no vemos lo poderoso que es Dios para ayudarnos a salir de ese estado si realmente nos ponemos delante de Él. El pecado nos ciega hasta ese punto. Vivían en un círculo decadente, de vacilación, de crisis lamentable. No había progreso, solo retroceso, derrota, pérdida. Es una espiral absolutamente pecaminosa y peligrosa. Dice el versículo 2, y el poder de Madián, ese pueblo que estaba viviendo cerca de Israel, prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados. Las consecuencias de la desobediencia a Dios, ahí las tenemos. Son absolutamente evidentes. Es un proceso que se inicia con una decisión de desobedecer a Dios, desobedecer al Señor, y terminamos viviendo de una forma triste y miserable, escondiéndonos en cuevas, como si fuéramos primitivos. Cuando desobedecemos, el enemigo se hace fuerte, poderoso, y nosotros débiles y dependientes de ese enemigo. Siendo hijos de Dios, hijos del Rey, vivimos como mendigos, como fugitivos. Como vemos en los versículos 3 al 6, los madianitas no querían conquistarlos como hacían otros pueblos. No querían venir allí con poder y sacarlos y hacerlos sus esclavos. No, querían extorsionarlos, explotarlos, amargarles la vida, que estuvieran allí, pero quitarles todo lo que tenían. Saqueaban sus tierras, se llevaban lo mejor de sus cosechas, se estaban empobreciendo a todos los niveles. El pueblo vive hipotecado, en servidumbre, no tiene satisfacción, no hay gozo, no tienen paz, no tienen ni fe ni esperanza. Habían perdido toda esperanza de revertir esta situación tan decadente.
¿Vale la pena vivir así? ¿Vale la pena vivir de este modo? Desde luego que no. Pero Dios, fijaros bien, Dios usa tiempos difíciles, tiempos así, para llamar nuestra atención. Tiempos peligrosos como los que estamos viviendo en el día de hoy. Y a mí siempre me gusta decir esto de OBA, ojos y oídos bien abiertos. Hermanos, tengamos los ojos y los oídos bien abiertos a lo que está ocurriendo. Sepamos discernir los tiempos. Y no lo van a discernir los que no conocen al Señor. Solamente se van a lamentar. Nosotros sí podemos. Y debemos hacerlo y debemos realmente responder a todo eso. Por eso nos dice en el versículo 7 al 10 que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la tierra de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fijaros, pero no me habéis obedecido. El diagnóstico de Dios es claro, es preciso, es rotundo. Claman a Él, pero no se habían vuelto al Señor de corazón. Se habían vuelto simplemente posiblemente por las consecuencias de su pecado, pero no se habían vuelto al Señor, ni habían dejado de vivir de esa manera pecaminosa. Pero no habéis obedecido mi voz, seguís igual. Ahí estaba el problema. Ahí sigue siempre estando el problema en el pueblo de Dios, en la vida de los que son sus hijos. Fijaos que Dios, antes de enviar un libertador, les manda un predicador, un profeta, para decirles cuál es la causa por la que están viviendo de este modo, por la cual están viviendo de la manera que Dios nunca quiso que vivieran, porque les dio una tierra donde fluye leche y miel para que disfrutaran de ella, para que vivieran gozosos, no para que vivieran esclavos como ya vivían en Egipto. Pero el profeta tiene que decirles la causa, la razón del por qué vivían de ese modo. Así que Dios les recuerda dos cosas. El versículo nos dice lo que Él ha hecho por ellos y lo que ellos no han hecho por Dios. Como dice Tim Keller, antes de que puedan valorar el rescate que vendrá, el pueblo tiene que entender por qué razón necesita el rescate. El sermón llega y los ayuda a entender por qué están sumidos en ese problema. Quieren que entienda a dónde les ha llevado su propio pecado, a dónde les ha conducido, como individuos y como pueblo, como tribu. Su pecado es que son idólatras, son rebeldes. Si tú te lees de una sentada o en varios días, si quieres, el libro de Jueces, te vas a dar cuenta de la idolatría que hay en el corazón del pueblo de Dios. Una idolatría que parece lo más normal. Convivían con Dios, sirviendo a Dios o pretendiendo servir a Dios, pero también teniendo ídolos. Eran rebeldes, ingratos, cobardes. Compaginaban, como hemos dicho, a los dioses de los amorreos
y de los madianitas con el Dios vivo y verdadero. Mirad un versículo, por favor. Jeremías 4:22. Profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Miremos este texto porque es muy gráfico. Y creo que también es muy profético para nosotros. Dice ahí, porque mi pueblo es necio, insensato. No me conocieron, no me conocen. Está diciendo el Señor, son mi pueblo, pero no me conocen. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Menudas palabras, ¿no? ¡Qué necedad! ¡Qué insensatez! Por eso no pueden cambiar, son hábiles para hacer el mal. Cuando incluso el apóstol Pablo nos dice que seamos ingenuos. Deja a los que son hijos de Satanás, que sean malos. Pero tú has nacido de nuevo. Qué gráfico el análisis divino, ¿no? Sin embargo, aún con todo, fijaros, el Señor es paciente y misericordioso. Les manda, en primer lugar, un profeta, les manda un sermón, y ahora les manda un libertador, versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Yo no sé si a lo mejor habéis leído esto y os ha pasado desapercibido. Pero fijaros dónde han llegado. La siega era una fiesta en Israel. Cuando se segaba había una fiesta tremenda en Israel que se ha perpetuado. Una celebración de júbilo. Sin embargo, el enemigo lo ha convertido en una ocupación clandestina. El enemigo los ha arrinconado. Gedeón está sacudiendo el trigo en un recipiente donde se pisaba, ¿sabéis qué? La uva. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. Es desalentador la imagen. Aventando en un tonel. Simplemente soplando. Pero, ¿sois conscientes de lo ridículo? Pero este pequeño detalle que yo creo que describe magistralmente el nivel de temor bajo el cual están trabajando, vivían en ese momento los israelitas. El enemigo puede aislarte, puede aislarnos de los propósitos de Dios y mantenerte ocupado en algo aparentemente bueno, porque eso era bueno. Era, de alguna manera, guardar trigo para él, para su familia, el poquito que podía, porque fijaros lo que podía hacer allí. Pero a veces, hermanos, lo bueno puede ser una distracción para dejar de hacer la mejor parte, como dijo Jesús, para hacer lo extraordinario, lo mejor. Yo toco la guitarra en la iglesia, ¿bien? Yo soy profesor de la escuela dominical, ¿bien? Yo hago esto o hago lo otro. ¿Y qué de tus compañeros? Compañeros de estudio, de trabajo, ¿qué tal de tus vecinos? ¿De tus amigos? ¿De tus familiares? ¿Les compartes el evangelio? ¿O estás viviendo tu fe en secreto? Allí, como está Gedeón, en tu lagar particular, escondido, como por cierto quiere el mundo, ¿verdad? Hacer lo bueno, no lo malo, puede ser una gran distracción. ¿Qué malo hago?
No, no es que estés haciendo nada malo, es que estás dejando de hacerlo mejor. La situación ha hecho que Gedeón se esconda y viva solo para él, para sí. Qué triste cuando un cristiano vive solamente para uno, para los suyos, para su propia familia. ¿Pero qué es esto? Vivir para uno mismo es perder la visión, el enfoque para lo cual el Señor nos rescató. Decirme un solo versículo en la Biblia, desde que Dios formó el pueblo de Israel hasta que Dios formó la iglesia, donde diga que tenemos que vivir para nosotros mismos. ¿No hemos sido llamados? ¿Y para qué hemos sido llamados? Ahí hemos leído lo que dice Pedro en su primera epístola. Somos reyes, sacerdotes, claro, todo eso. Gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis, para que llevéis, para que seáis luz a las demás naciones. ¿Qué cegatos podemos llegar a estar? Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, porque mi yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No estimo mi vida preciosa, decía el apóstol Pablo también, cuando se despide de los ancianos allí en Mileto. Ya no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Me da igual que lo que me estéis anunciando es que me van a esperar allí martirio en Jerusalén. Yo tengo que ir allí, yo tengo que hacer los propósitos de Dios, los planes de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Y si el vivir es Cristo, el morir, si tengo que morir, será ganancia. ¿Cómo es posible que al día de hoy haya gente que se está dejando trabajos en muchos lugares del mundo, trabajos que son confortables, para irse a defender su país, para dar la vida, y no se quieren volver? Si hay gente que está dispuesta a dar la vida por su patria, es muy lamentable que no estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde nos ha conducido el enemigo? ¿Cómo nos ha arrinconado de tal manera? Versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Gedeón, el Señor está contigo. Varón, parece un chiste. Varón esforzado y valiente. Como hemos dicho, eran tiempos peligrosos, difíciles. Pero vemos que el Señor se aparece allí para animar a Gedeón. El ángel que aparece aquí, que literalmente es el mensajero del Señor, es identificado como una manifestación de Dios mismo. Es lo que se llama en teología una teofanía, una representación de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo todavía no encarnado. Pero si vemos los versículos del capítulo 6, versículo 14, versículo 16, versículo 23, versículo 25 y 27, vemos que ya deja de llamarse el ángel y se llama el Señor. Y de hecho, Gedeón, como vemos a partir del versículo 17, lo trata como Dios. Y le trae una ofrenda y se postra delante de él. Es una manifestación, como digo, de la segunda persona de la Trinidad, como vemos en Génesis 16, en Génesis 18 o en Génesis 32. Dios va a levantar un libertador. En medio de ese panorama, Dios va a levantar un juez que se llama Gedeón, que será un tipo de Cristo, que apuntará a ese Cristo que es el que le llama y que realmente Él será el que por fin salvará a su pueblo de sus pecados.
Gedeón creía que solo debía proveer para su familia. Pero Dios tenía planes más grandes para él. Dios conoce lo que somos y lo que podemos llegar a ser si nos ponemos en sus manos y confiamos en él. Mira, hermano, quiero que me prestes mucha atención a partir de ahora. Porque lo que tengo que decirte a partir de estos versículos que vamos a analizar, creo que te pueden hacer mucho bien, precisamente, y no nos habíamos puesto de acuerdo, para que sepamos cuál es nuestra identidad. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Mirad, Dios no te ha llamado para que te escondas, ni escondas tus talentos. Bueno, mejor los escondo, ¿recordáis aquel que hizo aquello? Mejor los escondo, los entierro, para que así, oye, porque puedo perder la cosa. Dios salvó a un pueblo para que fuera luz a las demás naciones. Y Dios ha creado un pueblo en Cristo Jesús para que siga siendo luz a las demás naciones, no para esconder esa luz. No para enterrar sus talentos, sus habilidades, sus dones. Dios no te ha llamado para que pongas excusas. ¿Cuánto me recordaba esto a Moisés, que lo estuvimos viendo recientemente? Fijaros versículo 13. Las dos primeras excusas de Gedeón cuando el Señor le llama. ¡Ay, Señor mío! Si Dios está con nosotros, versículo 13, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te suena? Si Dios está conmigo, ¿por qué has permitido esta enfermedad, esta circunstancia difícil, esta pérdida de trabajo, ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de nuestros enemigos, en manos de los madianitas. Dios sabe la capacidad que tiene Gedeón. Pero también sabe lo insensato que podemos llegar a ser. Él le ha dicho, varón, esforzado y valiente. Valiente y esforzado. Estas preguntas son lo que también hacemos nosotros muchas veces cuando no queremos servir al Señor. Y sirven de excusa no para hacer el plan de Dios, sino para escurrir el bulto, para escurrir el llamado, ese ministerio al que hemos sido llamados por Dios mismo. Primero, ¿por qué nos va mal en la vida si Dios está con nosotros? ¿Por qué tengo problemas en la familia? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué he tenido que vivir esta pérdida de un ser tan querido para mí? ¿Por qué esta pérdida de salud? Segundo, ¿dónde están los milagros que supuestamente Dios hizo en el pasado? Yo no los veo. Hablamos de ello, cantamos de ello cuando estamos juntos, pero ¿dónde están esos milagros? Según la respuesta de Gedeón, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios. Esa es la respuesta adámica. La respuesta que hizo Adán. Pero fijaros lo absurdo, ¿vale? Vamos a analizar simplemente un poco más. Dios no cambia, ¿verdad? En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Vale, pues si Dios no cambia, este enfoque no ayuda en nada. Si la situación no cambia, ¿quién debe de cambiar? Dios no va a cambiar. ¿Quién se ha alejado de Dios?
¿Quién está pagando las consecuencias de su pecado? Mirad, siempre me gusta hablar de este axioma en matemáticas, que dice que un problema bien planteado es un problema resuelto. Antes de culpabilizar a Dios o a cualquier otra persona, debemos ver nuestra responsabilidad en el asunto. Antes de culpabilizar, por favor, mírate. Nuestra naturaleza caída busca culpables para evadir la responsabilidad. Ay, me decía el otro día una persona que llevaba tiempo sin verle, me decía, madre mía, cómo hemos empezado el siglo. Empezamos con una crisis económica del 2008, provocada por la avaricia de unos pocos. Hemos seguido con una pandemia mundial y ahora que parecía que estamos remontándonos en la pandemia mundial, viene una guerra. O vea, ojos y oídos bien abiertos. Jueces 6:14. Y mirándole el Señor le dijo. En realidad dice el texto, como traducen algunas otras versiones, el Señor lo encaró. Lo miró fijamente y le dijo, ve con esta tu fuerza. Tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Entonces le respondió, tercera excusa. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Vuelta la mula al trigo. He aquí, fíjate, porque esto es que es tremendo, porque estamos hablando de tantos siglos atrás. Y fijaros qué actual es la palabra. He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mi clan es el eslabón más débil de la tribu, y yo soy el más insignificante de mi familia. Mira, Dios va a tener mucho trabajo con Gedeón. Mucho trabajo. Dios va a tener que tratar con él, como trata con cada uno de nosotros, como ha tratado en el pasado y como sigue tratando y lo hará hasta que Él venga. El Señor Jesucristo tratará con Gedeón con una extraordinaria paciencia, como no lo hace ningún pastor, como no lo hace ningún especialista. Yo no vengo de una buena familia. Mi apellido no tiene pedigrí. Soy de Manasés. ¿Sabes lo que significa Manasés? Este es un nombre que no tienes que ponerle a tu niño. Significa olvido. Somos de Puerto Olvido, donde el viento y la lluvia se vuelven. Allí no hay nada, de este lugar no se puede salir nada bueno. Soy de ese lugar olvidado de la tierra, del barrio más pobre, de la familia más pobre. Soy un don nadie. Gedeón necesita una buena terapia, ¿o no? Claro que la necesita. Ahora, ¿quién le enseñó eso a Gedeón? ¿Quién le enseñó a pensar de sí mismo como pensaba? Bueno, seguramente muchos dirán la sociedad, y es posible. Es posible que la sociedad, ciertas sociedades, realmente en vez de potenciar, muchas veces te echan tierra encima. Otros dirán la familia, y tienen razón. Hay familias, todas las familias, porque todas somos disfuncionales, de alguna manera. Todas somos familias pues cascadas por el pecado y que muchas veces no transmitimos a nuestros hijos lo que nos gustaría transmitirles.
Por eso hay tantos en este momento, tan preocupante el índice de suicidios, de autoagresiones. Es tremendo, ¿no? Quizás alguien diga, hombre, él mismo se ha creado su propia autoimagen. Pero lo peor de todo es que Gedeón se lo creyó. Me da igual que fuera la sociedad, me da igual que fuera la familia, me da igual que fuera él mismo. La cuestión es que al final él lo aceptó como algo normal. Lo aceptó como verdadero cuando era falso. Se creyó la mentira y vivía con ella. Yo soy el miembro más pobre, insignificante del clan más débil, de la tribu menos prominente y que vive en una ciudad olvidada. Ese soy yo. ¿Alguien da algo peor? Ahora eso, quiero decirte algo, eso no es humildad, ¿eh? Mira, escúchame bien. Cuando veas a alguien decir esto, es que yo soy, es que yo no valgo, es que yo no sirvo, esto no es humildad. Eso es una imagen distorsionada, deteriorada, infravalorada de sí mismo, que no se corresponde con la realidad si eres un hijo o una hija de Dios. Siempre me dijeron, mira bien, esto es literal, ¿eh? Esto me lo dijo alguien y lo apunté cuando se fue de mi oficina. Nunca me dijeron y me enseñaron que era un inútil. Siempre me dijeron y me enseñaron que era un inútil, que no sería nada en la vida. Y él me dijo, y acabó esa frase diciéndome, esto lo tengo tatuado en mi mente y lo tengo tatuado en mi corazón. ¿Sabes lo que necesitas? Cristo estima. ¿Lo has oído bien? No autoestima, Cristo estima. Una valoración correcta de ti, y eso solo puede venir de Dios. Los especialistas te ayudarán a recuperar ciertas cosas. Gloria a Dios por eso. Pero el concepto que tienes de ti mismo no puede venir de lo que tú creas, de lo que otros te digan que eres. Lo importante es lo que Dios piensa de ti y de mí, no lo que yo creo. Dios sabe lo que estás haciendo ahora mismo. Dios sabe si te estás escondiendo, Dios sabe tus miserias, Dios conoce hasta dónde has llegado. Pero también sabe lo que puedes llegar a hacer, sabe tu potencial. Por eso le dice a Gedeón que es valiente y esforzado. ¿Quién le hubiera dicho esto viendo lo que veía? Pero es que Dios ve más allá. Dios ha estado en nuestro futuro. Y ha regresado, como decíamos, y nos toma de la mano. Se establece ahí una lucha, fijaros, entre Gedeón, una lucha entre dos conceptos. Lo que yo creo de mí y lo que Dios dice de mí. Y esta es la lucha que muchas veces enfrentamos cada uno de nosotros. Lo que yo creo de mí mismo y lo que Dios dice de mí mismo. Pero el Señor le dijo, eso es lo que de verdad importa. Lo que el Señor dice, eso es lo que de verdad importa. Lo que tiene que grabar en su mente y en su corazón, y vale esto su peso en oro, hermanos. ¿Qué vale lo insignificante que tú te veas? O que tú te sientas. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No te vale con esto? Si Dios dice que Gedeón es guerrero valiente, entonces es que lo es.
Él debe usar sus propias habilidades, talentos, y aunarlas con Dios. Claro que sí, como lo hará en el futuro. Cuando estés en la batalla, recuerda quién te envía. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Tú peleas al lado de Dios y Él salvará a Israel. No, tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas con el poder mío. Ambas actitudes se tienen que dar en nuestra vida. Lo que Dios hace, pero lo que Dios quiere que yo también haga. Pero antes de derrotar al enemigo externo, Gedeón tiene que derrotar a su enemigo interno. ¿Me estás siguiendo? Tienes que vencer a todos esos angustiadores sociales, familiares, a todas esas voces interiores y exteriores que te dijeron la mentira. Antes de acabar con los de Madián, debes acabar con esa visión pequeña, cobarde, derrotista y victimista que tienes. Debes desmontar ese falso yo y poner el verdadero yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora dice el apóstol Pablo, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí, se entregó por mí. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Eres consciente? Cree lo que Dios te dice que eres. Tú eres un varón esforzado y valiente. ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Deja esa posición que tienes allí en ese lagar, ¿verdad? Estando en cuclillas. ¡Levántate! La información del Señor es muy distinta a la que Él se había creado de sí mismo y que había aceptado como buena. No eres un ratón. Como dijo alguien, no eres un ratón, eres un campeón. ¿Lo entiendes? Eres valiente y fuerte. Mira, y esto no es regalado a los oídos. Hay gente que va por ahí, somos campeones, no sé qué, y todo esto que es simplemente mucha palabrería y pensamiento positivo. No estamos hablando de pensamiento positivo. Debajo de toda esa negatividad, debajo de esa mentira, hay una nueva criatura esforzada y valiente. Yo soy y tú eres lo que Dios dice que soy y lo que Dios dice que eres. Gedeón, abre los ojos, abre los oídos. Es normal que la sociedad te descalifique o que en cierta manera mucha gente te desprecie o te menosprecie por no ser o por no tener. Esta sociedad es así, ¿verdad? Si no estás dentro de mi franja de cultura, de dinero, de no sé qué, pues entonces estás fuera. Pero lo que de verdad te hace daño es que tú te lo sigas creyendo. Y le sigas dando credibilidad a eso. Y sigas diciendo, no soy nada. Ya sé que no soy nada y del polvo nací. Pero Cristo me ama y se entregó por mí. ¿Hay algo mejor que eso? Hermanos, ¿esto no me da autoestima? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No que dio por nosotros ni naciones, ni dio por nosotros dinero. No, se dio a sí mismo. Versículo 16. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Se lo vuelve a recalcar. Yo estaré contigo y derrotarás a esos enemigos, a los madianitas, como a un solo hombre. Y lo veremos, que esto se cumplió. Qué importante
es tener una perspectiva correcta de nosotros mismos. Tener una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestro llamado, para poder hacer la misión. Dios no quiere ratones, Dios quiere campeones, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Cuando el Señor se le presentó a Gedeón, estaba este hombre totalmente hundido, desanimado. Su estado anímico estaba por los suelos. ¿Y qué hace el Señor para animar a Gedeón? ¿Qué hace para que tenga una perspectiva correcta de sí mismo y de su llamado? Pues hace 3 cosas. Dios le dice: yo te conozco. Dios conoce. Dios conoce a Gedeón y conoce la situación que vive. Dios sabe lo que está ocurriendo en su vida. Dios controla todo lo que pasa, no se le escapa nada de lo que está ocurriendo en su pueblo y de lo que está ocurriendo en la familia de Gedeón y en la vida de Gedeón. Y además Dios es todopoderoso, y eso significa que Dios puede cambiar, revertir un mal y transformarlo en una bendición, un bien para mí y para la vida del pueblo. Por eso el Señor es un Dios de toda gracia. Hermanos, es un Dios maravilloso. Si algunos estamos aquí, ¿sabéis por qué es? Porque Dios nos afirmó, porque Dios nos reafirmó y porque Dios un día y otro nos sigue confirmando. Por eso hace eso con Gedeón. Lo afirma, lo reafirma y lo confirma. El llamado de Gedeón y el nuestro. Las excusas de Gedeón y las nuestras. El Dios de Gedeón y el nuestro. Su llamado y el tuyo. Su incapacidad y la tuya. Pero la misma fuerza que levantó a este hombre y lo hizo un guerrero poderoso fue la gracia de Dios. Y es lo mismo que hace con cada uno de nosotros al día de hoy. No te envío yo. No te envío yo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. No te envío yo. Yo te voy a capacitar con mi gracia poderosa para realizar la tarea que tienes por delante, para liberar a Israel, para seguir predicando el Evangelio, para seguir teniendo una actitud no defensiva, sino ofensiva, para la gloria de Dios. Hermanos, estamos aquí para seguir haciendo discípulos. Aprovechemos la coyuntura. Si nuestro pueblo, si nuestros ciudadanos, si nuestros compatriotas no fueron capaces de despertarse con una crisis económica como la del 2008, si no fueron capaces de despertar su conciencia, una situación tan lamentable y tan triste como hemos vivido en la pandemia, Dios tendrá que usar otras cosas. Pero si esto sirve para salvar nuestras almas, bendito sea. Porque lo que importa, hermanos, lo que un día va a importar, es que hagamos y hayamos hecho el llamado de Dios. Y Dios pueda decirnos, como me gusta decir y recalcar y recordar: bien hecho, buen siervo y fiel. Para tener una visión grande de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para creer lo que Dios dice que eres. Yo soy lo que tú dices que soy. ¿Lo crees? ¿Crees que eres lo que Dios dice que eres? Pues deja de vivir en el victimismo, deja de dar excusas y ponte al servicio del Señor para gloria y honra de su santo nombre. Amén.